Bueno, de nuevo con Horacio Rivera. Muchos de nuestros suscriptores han estado pidiendo información respecto a qué es la bioingeniería con rigor científico. Horacio, bienvenido de nuevo a el programa en Pandora's Box. Y la pregunta es clara, usted está montando ya un programa que se llama Vitrina Demostrativa de Bioingeniería con Rigor Científico. ¿De qué se trata eso? Bueno, gracias Jorge por nuevamente invitarme al programa. Sí, en realidad estamos trabajando con Corpo Caldas, o sea, con la Corporación Regional Autónoma de Caldas, a la cabeza del ingeniero Juan David Arango Garner, que es el director, quien nos ha prometido desde el año anterior, o sea, desde el 2020, que este sería el cuatrienio de la bioingeniería, es decir, un programa que él preseleccionó desde antes de su nuevo nombramiento como director de la corporación. Entonces, en este momento, desde el diciembre del año pasado, ya hemos venido forjando el primer proyecto que él ha estipulado con base en hacer una extrapolación del conocimiento. Entonces vamos a trabajar, estamos trabajando inicialmente en unos programas de socialización, concientización y capacitación de la comunidad. Vamos a pretender diferentes regiones del departamento, pero inicialmente vamos a trabajar en Manizales y hemos escogido, a pesar de que se va a hacer una capacitación a nivel de una especie de curso en la Universidad de Caldas, un diplomado en bioingeniería de suelos con rigor científico. Entonces estamos esperando hacer ese convenio entre la Fundación Unidos para el Cambio y la Corporación Regional Autónoma de Caldas y la Universidad de Caldas, con el fin de ir formando gente en esta área del conocimiento, que se ha observado que hay muy poco, en realidad hay muy poco conocimiento en el país. Podríamos decir que las mismas corporaciones están fallando en el sentido que no tienen gente preparada en suelos, mucho menos en conservación de suelos, prevención y conservación, y menos aún en prevención y control de erosión, problemas de erosión y de movimientos en masa, que es lo que verdaderamente puede solucionar la bioingeniería de suelos con rigor científico a nivel, diríamos que del país, no solo a nivel departamental, sino a nivel del país, porque los errores son a nivel nacional. Entonces hemos querido formar gente inicialmente. Para ello entonces, además del curso o diplomado que se piensa dictar en la Universidad de Caldas, se ha pretendido hacer una vitrina demostrativa que consiste en coger un sitio muy crítico, de los más críticos que hayan en el departamento, que en este momento consideramos que es la cárcava del Tablazo. Cárcava que se formó hace aproximadamente desde el año 70 o antes, ha venido evolucionando hacia arriba y hacia los lados. ¿Qué es la cárcava? Es una zanja profunda que, debido a la presencia de las aguas de escorrentía, que no tienen ningún manejo, la energía cinética de estas aguas van ahondando esa zanja y la van profundizando de tal manera que los taludes laterales se van desplomando hasta ir tumbando todo lo que está a su alrededor y en la parte de encima. En este momento, por ejemplo, se han perdido más de 12 viviendas que estaban ubicadas por encima de la cabeza de la cárcava, además de la iglesia, el puesto de salud, todo esto en la parte alta de la cárcava del Tablazo. Entonces todo eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque las soluciones que le han brindado las han enfocado solo hacia las estructuras totalmente rígidas, que son las obras civiles de concreto. Resulta que en un terreno que está inestable, que se mueve permanentemente con los primeros aguaceros que caigan en cada periodo invernal, inmediatamente el terreno se mueve porque está totalmente ya inestable por los efectos de la profundización de la misma cárcava. Entonces todo lo que hay a su alrededor empieza a moverse. De ahí que establecer canales de concreto, pantallas de concreto o muros de concreto es botar el dinero, porque las obras, con cualquier movimiento que ocurra, una obra rígida inmediatamente se fractura.
De ahí que la obra no queda sirviendo para nada porque habría que volverla a hacer. Y si la hacen 3, 4, 5 veces, todas las veces va a fallar. De ahí que ya en esta cárcava se han gastado aproximadamente unos 7.000 millones de pesos. Y los resultados han sido ninguno, no se ha podido resolver el problema. De ahí que entonces con esta estrategia que ha montado el director de Corpo Caldas vamos a utilizar esa cárcava como una vitrina demostrativa. Lógicamente que los recursos que han dado no son lo suficientes como para decir vamos a controlar toda la cárcava, pero por lo menos sí se va a buscar el sitio, uno de los sitios más neurálgicos de la misma. Hemos considerado que la parte alta de la cárcava, en el punto donde se forma una curva que desciende hacia la vereda Guacas, es el punto seleccionado, que es el que está en este momento más activo. Es decir, que se está moviendo y tiende a acabar con la misma vía, con la carretera y posiblemente con viviendas que se encuentren arriba de esa carretera. Entonces, por eso es fundamental entrar a trabajar allí en ese punto. ¿Con qué fin? Con el fin de demostrar de que la bioingeniería de suelos con rigor científico resuelve los problemas que no puede solucionar la ingeniería convencional del concreto. Bueno, Horacio, el asunto de la vitrina demostrativa con rigor del suelo, de bioingeniería con rigor del suelo científico, para los municipios y para la gente del país que nos ha estado preguntando, ¿qué es realmente eso cuando se está complementando con un diplomado en la universidad y cómo se harían en los municipios de Colombia para poder hacer los ejercicios en todos esos municipios que hoy están ávidos de soluciones, que de nada les sirve la unidad de gestión del riesgo en cada municipio, porque es una gente ahí vegetando y hablando de qué van a solucionar cuando no son capaces de solucionar absolutamente nada? Sí, muy buena la pregunta en el sentido de que este ha sido el error que se ha presentado por todo el país, es decir, de buena fe de pronto se nombran estas instituciones como las unidades de gestión del riesgo, se encuentran lo que son las empresas públicas, las empresas de infraestructura, la Secretaría de Infraestructura. En cada departamento hay una Secretaría de Infraestructura, en cada municipio, pero uno ve que verdaderamente los resultados que obtienen son ninguno o son mínimos. ¿Por qué? Porque todo lo tienen fundamentado a hacer obras civiles de concreto. ¿Cuál es la diferencia que existe entre una obra civil de concreto y una obra de bioingeniería de suelos con rigor científico? En que la obra civil de concreto es son estructuras totalmente rígidas, que son hechas con base en teorías todas monodisciplinarias, es decir, una sola disciplina del conocimiento está actuando allí, que es la ingeniería civil convencional, que hoy día la han especializado hacia la geotecnia. Entonces dicen que geotecnia es, ellos la enfocan solo hacia las obras civiles, pero si uno define el término geotecnia se refiere a geostécnica y tecnus técnicas, o sea, técnicas de la tierra. De ahí que no se puede enfocar de que todo lo que se haga tiene que ser obras civiles de concreto, cuando la bioingeniería de suelos con rigor científico también son técnicas de la tierra. De ahí que estas estructuras lo que busca es que sean estructuras elásticas, que sean flexibles, que si hay un movimiento del terreno, ella se acomode a ese movimiento del terreno, lo que no haría una obra rígida civil del concreto. Entonces, la bioingeniería del suelo, como les decía, no es monodisciplinaria como la ingeniería convencional. Ella parte de un conocimiento integral y sistémico y multidisciplinario. Para poder uno hablar de bioingeniería de suelos con rigor científico, tiene que conocer de materiales parentales, es decir, de la geología, de qué rocas dieron lugar a la formación de un determinado suelo. De ahí que también hay que estudiar lo que son los suelos. Un suelo no puede asimilarse a otro como si fueran iguales. Hay que analizar cuáles son sus propiedades físicas, químicas y biológicas intrínsecas. De ahí que hay unos suelos que son más estables que otros. Hay unos suelos altamente resistentes a la erosión
y movimientos en masa, como los hay también altamente susceptibles tanto a la erosión como a los movimientos en masa. Entonces, en eso es que hay que tener un buen conocimiento de las propiedades físico-químicas y biológicas y la resistencia que esos suelos puedan presentar al movimiento del agua. Pero así tuviésemos un suelo muy resistente a los movimientos del agua, si no se tiene en cuenta una cobertura vegetal, cualquier estructura que se haga no funcionaría, que es lo que se viene haciendo actualmente con las obras civiles de concreto, que todo lo quieren resolver monodisciplinariamente con estas estructuras, prescindiendo inclusive en la mayoría de las veces de la vegetación que existe a su alrededor. Y es un gran error porque la única que amarra el suelo verdaderamente es la vegetación, y especialmente la vegetación multistrata, es decir, cuando ésta se conforma de varios estratos. No pensar de que una sola cobertura es suficiente. Entonces allí se debe tener, multistrata se refiere a tener vegetación arbustiva, arbórea, arbustiva y herbácea, que todos formen diferentes estratos que van llevando el agua lluvia en forma disipada hasta entregarla a la superficie del terreno. Eso es más o menos lo que hay que tener en cuenta. También hay que tener en cuenta el uso del suelo a nivel animal. Por ejemplo, si hay ganadería, cómo manejar esta ganadería que no sea la causante de formar nuevas cárcavas, nuevos procesos erosivos y nuevos movimientos en masa. También hay que tener muy en cuenta lo que es el clima, qué tipo de lluvias son los que caen en una región, qué intensidades, cuál es la duración de los aguaceros, cuál es la frecuencia de los mismos. Todo esto da lugar a poder analizar cómo manejar un suelo en determinado momento, porque si las lluvias son de alta intensidad, es un suelo que hay que tenerlo permanentemente protegido con una cobertura densa. Pero si las lluvias son, por ejemplo, de una frecuencia baja, pues da lugar a que el mismo suelo se vuelva a restaurar. Pero si la frecuencia de los aguaceros son muy altas, como ocurre por ejemplo en los periodos invernales en la zona cafetera, ahí es cuando esa frecuencia de los aguaceros con una alta intensidad pueden llegar a ocasionar, además de la erosión, los movimientos en masa, ya que lleva el suelo a una total saturación hasta volverlo totalmente líquido, que ahí es donde se presentan los famosos deslizamientos que destruyen viviendas, vías y todo lo que se encuentre aguas abajo. Bien. Ingeniero Horacio, una pregunta. Ahí estamos en la parte alta de Boquerón, la parte alta entre Dos Quebradas y Santa Rosa. Al frente tenemos el viaducto para subir a Santa Rosa. Y vemos hacia los lados de las montañas esto llenándose de vivienda campestre. Eso es una cosa muy pesada y estamos en una zona también de cenizas volcánicas. ¿Qué puede suceder con tanta vivienda en la parte alta de la montaña? Bueno, hay que tener en cuenta de que en esto no se puede hablar tanto de peso, porque uno lo que habla es de presión. Si la presión está dada por peso sobre área. O sea que yo puedo tener una estructura, un edificio muy grande, pero si lo distribuyo en un área muy grande, entonces la presión va a ser muy baja, que es lo que ocurre a veces con la misma vegetación. La otra vez se decía que era que los árboles eran muy pesados y que por tanto había que prescindir de ellos porque eran los causantes de los deslizamientos. Al hacer los cálculos, por ejemplo, de cuál es el diámetro del sistema radical de un árbol, en el caso, por ejemplo, de un nogal cafetero que tiene una longitud de raíces laterales de 11 metros aproximadamente en promedio y tiene un peso de 250 kilogramos el árbol completo. Al hacer la relación entre peso del árbol, que son 250 kilogramos, y el área del sistema radical, que son 11 metros de radio, y al aplicar la fórmula que permite determinar el área de ese árbol con base en ese radio, que sería pi R2, nos daría aproximadamente como 111 metros cuadrados aproximadamente. Eso al dividir los 250 kilogramos de peso por los 121 o 22 metros cuadrados nos estaría dando menos de 2 kilogramos por metro cuadrado, que sería la presión que ejercería un árbol. Al hacer los cálculos exactamente nos ha dado aproximadamente
0.58 kilogramos por metro cuadrado. Entonces de ahí que ha sido un gran error decirle a la gente que los árboles pesan y que hay que tumbarlos para evitar que el talud se desplace. Resulta que es todo lo contrario, al quitar los árboles se está quitando la influencia del sistema radical que está dando amarre en profundidad y de manera lateral. Y si hay varios árboles en el sitio, entonces las raíces estarían entrecruzando y dando una verdadera estabilidad a las laderas. Entonces ese error no se puede cometer. Lo que me acaba de preguntar el periodista Jorge Correa con respecto al peso de las casas o los edificios, yo diría que no es peso y no la presión. La presión es mínima. Lo que hay que tener en cuenta es el manejo de las aguas de esas viviendas. Por lo general, se hacen viviendas y no se manejan las aguas de los techos. Todas las aguas van directamente al volado, o sea, la parte del talud con pendiente más fuerte. Las aguas empiezan a correr por la superficie y si esa superficie está desnuda, entonces empiezan a presentar los problemas de erosión, posteriormente la formación de cárcavas y de ahí en adelante puede venirse el problema de que se va el talud y se lleva a la casa. Lo otro que está afectando mucho estas viviendas en zonas de ladera es que no están haciendo sistemas de alcantarillado. La mayoría de las aguas las están manejando con pozos sépticos y pozos sépticos en tierra, que fue lo que también está ocurriendo y ha ocurrido tradicionalmente en la cárcava del Tablazo. Allí tampoco habían sistema de alcantarillado, sino puros pozos sépticos en tierra. Cuando hay pozos sépticos en tierra, significa que todas las aguas de las viviendas van directamente al terreno. Entonces va saturando al terreno de tal forma que cuando llegan las aguas lluvias, el suelo queda totalmente disuelto, convertido en líquido, se presentan los deslizamientos y con ello posiblemente no solo se va a la casa que está arriba, sino que causa tragedias aguas abajo a las viviendas que están más abajo de la anterior. Eso es más o menos el manejo inadecuado que se viene dando en estas laderas. Si se manejara adecuadamente estas aguas, no habría problema de que las tragedias que se están presentando se volvieran a presentar. En ese sentido es que deben trabajar las corporaciones regionales autónomas, las secretarías de obras públicas y las unidades de gestión del riesgo de los diferentes municipios, departamentos y a nivel nacional. Bueno, Horacio, muy amable por estar con nosotros y esperamos continuar hablando de la bioingeniería con rigor científico para mirar este problema de la erosión y la descomposición de los terrenos en Colombia. Gracias, Jorge, muy amable, como le digo, por la invitación y por permitir que este conocimiento sea transferido a las comunidades, porque le cuento, es muchas las necesidades que hay en el país, pero la mayoría de las veces estas personas que están en los cargos públicos van y lo primero que le dicen a la comunidad es que tienen que desalojar, porque como no saben qué medidas tomar para evitar que se presente una tragedia o para estabilizar el terreno, entonces los asustan diciéndoles que eso es una falla geológica y que tienen que salir corriendo y que el que no firme acude a sus consecuencias. Entonces diríamos que en esto hay que formar mucha más gente, mucho más país. Pues yo tuve que formarme no solo a nivel como investigador científico en el Centro Nacional de Investigaciones de Café de la Federación Nacional de Cafeteros, en la misma Universidad Nacional en Palmira a nivel de suelos y aguas, en la Facultad de Minas, en la Universidad Nacional de Medellín, donde logré los estudios de doctorado complementados con la Universidad del Estado de Ohio, en Columbus, Ohio, trabajando con el doctor Ratan Lal, que hoy día es considerado como el ingeniero en suelos más reconocido en el mundo, ocupando el primer lugar luego de haber sido evaluados 100.000 ingenieros en suelos de todo el mundo.